Muy buenos días, bienvenidos a esta sesión en Forex Street. Antes que nada, agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes en esta sesión. Agradecer a Forex Street por la oportunidad y el espacio y a los moderadores por estar presentes con nosotros. Así que bueno, demos inicio a esta sesión. Esta sesión va a ser un poco melancólica, por así llamarlo, debido a que vamos a hacer una revisión sobre una de las sesiones que tuve en un inicio en Forex Street cuando me dieron la oportunidad de participar y veíamos los escenarios macroeconómicos posibles para Estados Unidos y para el conjunto de la economía global. Y bueno, esos escenarios vamos a ver el día de hoy, cuáles se cumplieron, cuáles no se cumplieron y cuáles fueron las condicionantes de que se cumplieran o no se cumplieran en cada uno de ellos y cuáles son las situaciones, en términos generales, cuál es la situación actual de la economía mundial y lógicamente cuál sería el futuro, igual, hablando en los mismos términos que hablábamos en esa sesión, es decir, de mediano y largo plazo, que macroeconómicamente son impactos hacia 6 meses, es decir, de 2 a 3 trimestres, hasta un alcance de 4 o 5 años. Así que bueno, empecemos con la sesión y bueno, nuevamente bienvenidos todos. Cualquier duda, pregunta, un favor, me la pueden redactar en lo que es el chat y al terminar lo que es la presentación, continuaremos con las preguntas. Como les decía, es una revisión de sesión. La sesión tuvo lugar el día 21 del 09 del 2006. El título de la sesión como tal es Efectos de la pausa de la Fed en el ritmo de incrementos de la tasa de interés. Ahora bien, esta sesión la podrán encontrar ustedes en el historial de sesiones que tiene Forex Street en la página o en mi perfil, en cualquiera de los dos. Y bueno, podrán seguir tanto las preguntas que se hicieron en ese momento como todo el material de apoyo que se elaboró para esa sesión. Ahora bien, temas a tratar: escenarios planteados en su momento, escenarios cumplidos, condiciones determinantes y situación actual. Veamos los escenarios planteados en aquella ocasión. En aquella ocasión, los indicadores están mostrando que el crecimiento económico de Estados Unidos iba a estar sufriendo una caída considerable, dado las altas tasas de interés. Estos indicadores económicos de crecimiento no eran directamente el Producto Interno Bruto, pero sí ya lo empezaba a hacer en ese momento las payrolls, que empezaban a decaer de forma importante en su publicación, los índices de confianza que venían también bajando, los, los PMI, que también es un indicador muy importante para todo lo que es la economía de Estados Unidos, ya que es el índice de compras gerenciales, para medir cuál va a ser la propensión de inversión, tanto del sector manufacturero como sector de la construcción. Y ya empezaba a notarse una ligera tendencia bajista y bueno, eso era directamente vinculado con las altas tasas de interés que estaba manejando en ese momento la Fed. Y bueno, todos conocemos qué es lo que pasó después. Uno de los efectos también, o de los escenarios planteados en ese momento, era un efecto dominó en el crecimiento económico a nivel global, donde se estimaba que el crecimiento global iba a caer debido a la caída de Estados Unidos. Es decir, al ser dependientes el bloque asiático y el bloque europeo del consumo americano, era indudable que el crecimiento en estas dos regiones iba a caer a un ritmo muy fuerte también. Sin embargo, no preveía en ese momento un ritmo de caída, sobre todo en Europa, tan acelerado como el que se presentó en su momento. Y bueno, otro de los escenarios también planteados en aquella ocasión eran los incrementos tardíos de la tasa de interés del resto del mundo, específicamente en lo que es Europa. ¿Por qué? Porque se veía una postura, sobre todo del Banco Central Europeo, a esperar condiciones de mayor presión inflacionaria en lo que es economías como Alemania y Francia, olvidando las economías periféricas del bloque europeo, como puede ser España, Portugal, Holanda. Y bueno, esto originó realmente que las medidas para incrementar tasas de interés fueran muy lentas, se asumiera una alta inflación en su momento, y en el momento en que se decidió incrementar las tasas de interés era cuando Estados Unidos ya venía prácticamente en un crecimiento económico bajo.
con lo cual esto colaboró para que tanto la presión inflacionaria en Europa como el crecimiento económico europeo cayera de forma muy acelerada durante el año pasado. Y bueno, otro de los factores que se estaban planteando en esa ocasión era directamente altos precios de los energéticos. Aquí con la cotación que se veía en ese momento un precio máximo de $90 en las cotizaciones. Sin embargo, hemos visto que la cotización flotó aún muy lejos, se llevó a una cuota casi de $140. Y bueno, eso es un escenario que tampoco se preveía. Pero bueno, vamos a ir un poquito más adelante explicando por qué se dieron esos factores. Y bueno, un escenario que también se preveía en esa ocasión era una devaluación del dólar hacia finales del 2006, sobre todo por los indicadores que estaba acumulando: balanza comercial altamente deficitaria, balanza de cuenta corriente también muy deficitaria, una menor propensión por parte de los compradores de bonos del tesoro a seguir comprando este tipo de activos. También en ese momento afectó mucho la cotización del dólar y obviamente los indicadores de crecimiento económico que fueron muy buenos. Ahora bien, veamos los escenarios que se cumplieron como tal. La devaluación del dólar hacia finales del 2006 se dio. Sin embargo, vimos que esta devaluación tuvo una continuación muy extensa que llevó a la cotización del dólar frente al euro casi al 1,61, 1,62. Ese era un escenario que tampoco era muy previsible en ese momento. La cuota que se veía como alcanzable en el momento era el 1,40. De hecho, se especulaba mucho con alcanzar ese nivel. Y bueno, al momento de que lo alcanzó, tuvo un disparo muy fuerte que lo impulsó al 1,50 de forma inmediata y estuvimos jugando algunos meses en la zona de 1,50 para posteriormente pasar a la zona de 1,60. Ahora bien, los efectos dominó del crecimiento mundial es un efecto que también se dio, como hemos explicado, el conjunto de crecimiento global se originó durante la primera mitad de esta nueva década, se originó gracias a Estados Unidos. Con ese crecimiento sostenido por Estados Unidos, sobre todo el consumo del ciudadano americano en Estados Unidos, bloques como Asia y una parte pequeña de Europa, sobre todo Alemania y Francia, se vieron muy fortalecidas en sus exportaciones en bienes de consumo final hacia la economía de Estados Unidos. Al momento en que el ciudadano americano empieza a decaer su nivel de ingreso personal y también su nivel de gasto personal, vemos que la caída de los bloques, tanto el asiático como el europeo, se acelera y se acelera de una forma muy importante. Vemos el caso de China, donde para el año 2007 tuvo un crecimiento casi del 13%, y para lo que es el 2008 tuvo un crecimiento casi del 9%. Es una caída muy fuerte en el Producto Interno Bruto, sobre todo teniendo en cuenta que una economía como la China, para mantener niveles de empleo y niveles de crecimiento sostenidos, necesita un gran flujo de inversión y una gran creación de mano de obra. El que baje tantos puntos tantos puntos porcentuales en su Producto Interno Bruto significa un gran despido de personal, cierre de empresas y salida de capital de lo que es la región, sobre todo en algunas partes de China. La norte es una de las más activas económicamente hablando. Y bueno, este efecto dominó sin duda lo podemos ligar con lo que es el consumo interno de Estados Unidos y lo que es la salud del mercado interno de Estados Unidos, que vino decayendo durante todo 2006-2007 y vimos ya una caída muy fuerte hacia el 2008. Ahora bien, la caída de crecimiento de Estados Unidos, como exceso de política restrictiva por parte de la Fed, también es uno de los escenarios que se ha cumplido, porque se estimaba en su momento que la tasa de equilibrio entre lo que es inflación y lo que es crecimiento económico, para que se mantuviera en línea la inflación y para que no se afectara el crecimiento económico, era alrededor del 4,75. En el momento en que la Reserva Federal supera esa tasa de interés, empieza a afectar el lado de crecimiento económico. Al momento en que superamos el 5%,
automáticamente las condiciones de pago de los agentes económicos empiezan a verse cada vez con calificaciones negativas más amplias. Y lo podemos ver sin duda con el caso de la crisis subprime, que fue únicamente un pequeño sector, es decir, el 30% de todas las hipotecas realizadas en Estados Unidos, las que entraban en esa categoría. Sin embargo, esta crisis tuvo ramificaciones muy fuertes en el sector eh, prácticamente bancario y financiero. Sin embargo, era una pequeña parte de las consecuencias que estaban por venir. Y bueno, toda esta política restrictiva lo único que originó fue frenar realmente los flujos de inversión hacia las empresas, los flujos de inversión hacia el consumo y obviamente originó una contracción muy fuerte hacia el interior del mercado interno de Estados Unidos, contracción que se vio evidente hacia finales del 2007, principios del 2008. Ya en 2008 pudimos ver que la gran burbuja de la economía de consumo de Estados Unidos bajo crédito explotó, dejando prácticamente desamparada la producción del resto del mundo. Ahora bien, los incrementos tardíos en el resto del mundo también se dieron. Estos incrementos tardíos se originaron especialmente por la poca presión inflacionaria que tuvo Europa hacia inicios del 2007. Eso ayudó a que el Banco Central Europeo mantuviera tasas de interés. En cambio, lo que es el Banco de Inglaterra tuvo que subirlas de forma acelerada debido a presiones inflacionarias y a un sector inmobiliario muy dinámico que corría el riesgo, como de hecho sucedió, de caer en la misma situación de impago de Estados Unidos. Así que bueno, eso aceleró el proceso en Inglaterra y ayudó a frenar a su vez el proceso en lo que es la Unión Europea. En Japón, en contraparte, tenemos a una economía que había estado durante la última década eh, en deflación, por lo cual los incrementos en la tasa de interés eran menos probables, dado que ellos lo que buscaban, lo que busca en realidad la economía japonesa, es presentar inflación para que pueda incentivar la inversión al interior del país y generar cadenas de valor agregado. Si no se presenta inflación y se presenta por el lado contrario deflación, lo que genera es salida de capital en el país y reducción en la inversión directa a la producción, lo que probablemente sucede en algunas economías con la actual situación económica y sobre todo los índices inflacionarios que están presentando deflación en algunas economías europeas sobre todo y muy probablemente las presente en algunas asiáticas, específicamente Japón, que puede caer nuevamente en un estado de deflación que le pesaría mucho para salir rápidamente de la crisis. Ahora bien, la alta inflación a consecuencia de los altos precios de los energéticos también se presentó, pero en un proceso muy pequeño, es decir, en un periodo de tiempo muy pequeño y hacia lo que es los finales de la crisis, de los primeros efectos de la crisis subprime. Y bueno, lógicamente estos altos precios de energéticos fueron obras de especulación directamente y de refugio, de valor de refugio que tuvieron en su momento algunos fondos de coberturas en lo que es energéticos. Y eso ayudó a que muy rápidamente el precio del petróleo superara los $100, una cuota bastante alta para toda la economía en su conjunto, la economía global, y bueno, la consecuencia lógica era altas presiones inflacionarias que se vieron ya en Europa y cuando Europa empezó a tomar medidas en relación a esta alta inflación ya era un periodo tardío, dado que su crecimiento económico ya estaba muy mermado por la falta de consumo de Estados Unidos y al subir la tasa de interés automáticamente significaba reducir todas las posibilidades de que la producción nacional se mantuviera estable o a flote durante el periodo de reducción de consumo en Estados Unidos. Ahora bien, veamos las condiciones imperantes para que se cumplieran todos estos escenarios. En primera, el cúmulo de indicadores negativos de Estados Unidos fue una de las condiciones importantes para que estas condiciones se cumplieran. Ya hemos hablado cuáles fueron los más importantes. Efectos negativos aún no observables en Europa. Esto ayudó mucho a que el euro tuviera una alta cotización durante
principio del 2007, y inclusive llegó a tener una alta cotización hacia principios del 2008. Y debido a que aún no se observaban de forma muy evidente datos macroeconómicos que nos avisaran de una caída tan rápida en Europa. Eh, Otro de las condicionantes para que llegáramos a esos escenarios y se cumplieran era el crecimiento económico del bloque asiático, que era realmente sostenido por lo que es China. Fue una de las condicionantes que permitió, en términos globales, reducir el nivel de inflación, dado los bienes de consumo final que produce China a bajos costos. Esto origina que las economías importadoras de estos bienes de consumo no necesiten incrementar salarios para que sus agentes económicos sigan consumiendo o teniendo un mismo nivel de vida durante largos periodos de tiempo. Eso ayudó a que creciera también la economía mundial. Sin embargo, el deterioro que se vio realmente en el valor de la mano de obra fue muy fuerte, especialmente en el bloque europeo y en el bloque latinoamericano. Así que esto es uno de los factores que contribuyó para que la inflación, por lo menos en algunos periodos de tiempo, se mantuviera estable y que los costos laborales no se incrementaran en economías como Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. ¿Okay? Condiciones actuales. Actualmente tenemos que la caída en el crecimiento de Europa ha sido el foco de atención para los operadores del euro. ¿Por qué? Porque realmente los indicadores europeos lo que están determinando en este momento es una continuidad en la caída del euro, más allá de este trimestre. Podríamos estar observando todavía caídas más fuertes en la cotización por los indicadores europeos, sobre todo el crecimiento del Producto Interno Bruto, que está siendo negativo en casi todas las economías y que muy probablemente arroja un número negativo anualizado para el 2009, lo cual es un escenario bastante negativo para la economía europea y que conlleva muchos indicadores que también esperaríamos negativos, como situación de empleo, situación de consumo y de ingreso personal. Ahora, otro de los problemas que nos enfrentamos actualmente es el bajo crecimiento en el bloque asiático. Hemos visto cómo China ha caído su crecimiento de forma también muy drástica y esperamos que para este 2009 también vuelva a caer en alrededor de 2 puntos porcentuales, lo cual es una caída que todavía sigue marcando grandes cantidades de despido en lo que es el bloque asiático y acompañado con la falta de inversión que va a tener en los próximos trimestres Japón, estamos hablando ya de un estancamiento económico para el bloque. Así que es uno de los problemas actuales para la cotización del bien en escenarios de mediano y largo plazo. Ahora bien, la caída de precios de futuros de las materias primas es una de las condiciones actuales que más van a sufrir las economías exportadoras de estas materias primas. Estamos hablando principalmente de petróleo, las economías latinoamericanas y las economías árabes son de las que más van a sufrir. Rusia no tanto porque tiene clientes cautivos, que es prácticamente todo de Europa, así que no es factible que le duela tanto esta caída. Y bueno, en las economías latinoamericanas que se van a meter en problemas, dado que sus precios de materias primas, que además son uno de los importantes datos para su crecimiento económico y para su balanza comercial, son Chile, sin duda, Venezuela, México y Colombia. En menor medida Colombia, pero Colombia también tendrá un efecto negativo. Bolivia también puede tener un efecto negativo si los precios del gas siguen comportándose bajo la misma tendencia. Y por el otro lado, directamente Irán van a tener una caída también muy fuerte en su Producto Interno Bruto. Otro de los problemas, y este es uno de los grandes problemas que afecta a todo el sistema capitalista actualmente, es la falta de liquidez. La falta de liquidez ha llevado prácticamente no solo a los bancos a tener problemas económicos y balance, sino a las empresas.
al momento en que los bancos tienen falta de liquidez, automáticamente su función de intermediación, que es la que origina un gran valor agregado para el sistema capitalista, se detiene. Al momento de detenerse esta función de intermediación, automáticamente muchos procesos productivos dejan de tener el capital suficiente de trabajo y necesitan obviamente reducir costos o cerrar producciones. Ha sucedido ya estos dos pasos y de continuar este proceso de falta de liquidez mundial por unos meses más, estaríamos hablando de que podríamos ver quiebres cotidianos de lo que es empresas importantes a nivel mundial, sobre todo las que necesitan altos niveles de capital de trabajo. Y bueno, estamos hablando de cementeras, acereras, grandes condiciones que también son de las más afectadas. La industria de la extracción también podría verse afectada en menor medida, y esto gracias a los programas de incentivo económico llevado a cabo por algunas economías. La industria de la construcción también podría estarse viendo involucrada en menor escala, pero también se va a ver involucrada en problemas de liquidez y obviamente podrían estar quebrando algunas industrias importantes. En el caso de México podría estar en peligro y sí que bueno, así no suena nada positivo el escenario a mediano y largo plazo en estos momentos. Y bueno, otro de los peligros derivados de esta falta de liquidez son los altos riesgos de nacionalización de la banca comercial en lo que es Estados Unidos y en algunas economías europeas. ¿Por qué Estados Unidos sigue siendo uno de los pocos? Por el alto costo que ya eh, ha tenido lo que es el rescate financiero y que realmente los efectos positivos hacia el conjunto económico no se han visto plasmados en mediano y largo plazo. Y bueno, esos son principalmente los problemas enfrentados al día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda, con todo gusto empezaremos a responder. Sobre el dólar, bien, veo oportunidad de tomar ganancias. Memo, un favor, ¿me podría especificar un poco más su pregunta? Tomar ganancias en virtud de qué posición de compra-venta y dónde se tomó esta acción. Aquí hay que aclarar que las observaciones que se han dado durante esta sesión corresponden, como en su momento correspondió en la sesión que ya origina esta, a escenarios de mediano y largo plazo, es decir, escenarios que tienen que ver con 6, 9 meses hasta 3, 4 años. ¿Ok? La libra en largo plazo se sigue viendo un poco débil, a pesar de que ha tenido mejora algunos indicadores de Inglaterra. Sin duda, el problema que está arrastrando actualmente Irlanda tendrá consecuencias graves para la libra esterlina si Irlanda cae en moratoria de pagos. Además, hay que ver que la industria por sí sola de Inglaterra, la industria bancaria de Inglaterra tiene muchos problemas, más allá de lo que se pueda observar con Barclays, sigue siendo uno de los grandes focos de atención de la economía mundial, lo que pasa en los bancos ingleses. Así que bueno, sigue teniendo una tendencia bajista, la libra, en largo plazo. Lo que pasa con la industria automotriz en corto plazo, sin duda no va a debilitar al dólar, es más, lo tiende a fortalecer, dado que los agentes económicos serán más propensos a comprar activos de reserva de valor. Volvemos a enumerar los activos de reserva de valor favoritos de los mercados financieros. En primer lugar, el oro. En segundo lugar, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y en tercer lugar, titanio, que es uno de los activos que se está moviendo bastante bien en los mercados de futuros. Pero bueno, dado que crearía condiciones de incertidumbre la quiebra de las industrias automotrices en Estados Unidos, eh, lo que generaría es que los agentes económicos corrieran a refugiarse en estos activos, y uno de los favoritos a últimas fechas ha sido la compra de bonos del Tesoro de Estados Unidos, a pesar de que no están pagando nada, porque es una tasa de interés de corto plazo de 0 a 25 puntos básicos, siguen teniendo una gran demanda de este tipo de activos. Así que bueno, no lo debilitaré en corto plazo, pero sí en mediano y largo plazo por
eh, por la contracción del mercado interno. Recordemos que en Estados Unidos uno de los sindicatos más fuertes y una industria que genera un gran número de empleos y además empleos con altos niveles de ingresos es la industria automotriz, por lo cual es una gran base económica de su mercado interno. Así que de perderse esta base económica, sufriría el dólar en mediano y largo plazo porque sería ingreso que muy probablemente no se recupere en años para Estados Unidos. No, no hay de qué, señor Luis. Ok, Memo, de compra. Eh, Totalmente, esa operación debe estar sujeta a condiciones de apalancamiento de la cuenta, el nivel de riesgo que se maneja en la estrategia y los puntos marcados para salida de la posición. Si está cercano a su salida de posición, sería un buen momento para tomar ganancias. Si todavía está lejano y su cuenta puede estar soportando algún revés en lo que es la cotización, y sin duda es mejor dejarla correr. Pero depende mucho, como se lo mencionaba, de la cuenta, de la estrategia y del tipo de operador. Creo que sí, otra pregunta. Actualmente no entiendo por qué los metales están en un punto de su precio. Eso tiene que ver un poco con la relación que... Ok, Mar, los metales, si nos referimos a los metales preciosos, son una reserva de valor natural. ¿Por qué? Porque tienen valor intrínseco y que pocos activos lo tienen. Los bonos del Tesoro de Estados Unidos tienen un valor socialmente aceptado. Es una moneda, como se podría decir, de cambio oficial. Y bueno, como tal no tiene un valor intrínseco. En cambio, los metales preciosos sí tienen un valor intrínseco que también es socialmente aceptado, con la diferencia de que se podría decir eh, el valor del activo es el bien mismo, a diferencia de los bonos y acciones, que el valor del activo es una promesa de pago o una propensión o una estimación de pago por parte de los agentes económicos. Ok, aquí hay que, Elvic, veamos qué es lo que sucede con el dólar. El dólar es una moneda que se ha depreciado durante los últimos 20 años de forma muy importante frente a las monedas europeas. Y también ha sufrido deslices frente a las monedas asiáticas en ocasiones, sobre todo con las monedas como Japón. Eso ha sido un desliz provocado por el mismo Estados Unidos para compensar el diferencial de productividades, y con lo que es China, que bueno, ahí China también con sus bandas de flotación ha permitido que no se desplace tanto lo que es el tipo de cambio. Ahora bien, el que no veamos en este momento a un dólar como una moneda perdedora no quiere decir que tenga una vigencia hegemónica durante los siguientes meses, los siguientes años inclusive. Esto nos habla más de que todo lo que es los bancos mundiales se han preparado para abandonar al dólar como una moneda hegemónica. Se han preparado para asimilar una canasta de monedas o de divisas donde podremos encontrar seguramente lo que es la libra esterlina, el euro y el dólar como monedas principales para el control de reservas internacionales de cada uno de los bancos centrales, lo cual significará prácticamente que el dólar ha sido desplazado como moneda hegemónica de reserva de banco. Así que bueno, de hecho este proceso ya lo ha llevado a cabo algunos países, especialmente China. Japón está en proceso de hacerlo, Rusia lo ha hecho. Las economías latinoamericanas, por la dependencia de Estados Unidos, tanto política como comercialmente, no se han atrevido a hacerlo, aunque sería saludable hacerlo llegado el momento, y aprovechando sobre todo las cotizaciones actuales de la libra y el euro. Y bueno, es un proceso natural que se debe de dar, dado el comercio internacional. Jesús,
De hecho, Jesús, yo siempre he operado, a mí siempre me ha gustado operar con análisis técnico y análisis fundamental. Mi operación se basa realmente en análisis fundamental. El análisis técnico es un parámetro que me sirve a mí para ver hasta dónde podremos llegar con alguna tendencia, ya sea intraday, tendencia de mediano plazo o de largo plazo. Pero siempre me ha gustado basarme mucho más en fundamentales y lo que es estudio técnico se maneja porque es una herramienta muy buena para operaciones de mercado fractales como es el nuestro, pero siempre de la mano del fundamental y llevado por el fundamental sobre todo. Oira, ¿qué visualizas para España económicamente, ya que tiene mucha importancia en Europa? Ok, económicamente España está cayendo en un proceso recesivo bastante fuerte. En mediano plazo y corto plazo vamos a seguir viendo grandes niveles de paro en lo que es España y muy probablemente la mejora que se dio en los últimos años en exportaciones de hortalizas hacia el conjunto de la Unión Europea se vea frenado durante este 2009 y se vea aún más perjudicado durante el 2010. Así que bueno, España debería de estar pasando por procesos mucho más intensos de recesión en estos momentos, o debe de estar pasando por procesos más intensos de recesión en estos momentos, en comparación con lo que es Francia y lo que es Alemania. De hecho, se espera que la condición de España para los siguientes trimestres en cuanto a Producto Interno Bruto siga siendo negativo y que los volúmenes de paro se incrementen unas 2 décimas más en los próximos meses. Así que bueno, estamos hablando de despidos grandes, niveles de paro también grandes y quiebres de empresas. Ok, muy buena pregunta, Elvick. ¿Qué puede pasar con la economía japonesa si el yen se sigue apreciando? Indudablemente el nivel de exportaciones y el nivel de ganancia de sus empresas va a decaer de forma muy acelerada. Lo hemos visto en este último año con los reportes anuales que han presentado, eh, perdón, trimestrales que han presentado Japón, perdón, Sony, Toyota y Honda, que son empresas realmente emblemáticas y dos sectores de alto valor agregado. Vemos que Sony ha presentado nivel de pérdidas muy alto y vemos también que lo que es el conjunto de Toyota y Honda han visto reducidas su nivel de exportaciones y en consecuencia su nivel de ganancias globales se ha ido prácticamente a negativo. Han estado presentando en los últimos años, perdón, en los últimos trimestres, balances con pérdidas en relación a otros años, es decir, ganancias inferiores a las que han presentado en años anteriores. Y eso es un indicador bastante malo para una economía que depende, como lo he mencionado, del nivel de exportación y sobre todo de la repatriación de ganancias por parte de sus empresas al fin de cierre de año fiscal, lo cual lo tenemos en próximas fechas y eso ayudará a que el bien se siga apreciando. ¿Qué tendría que hacer Japón para... Japón, desgraciadamente, ha visto mermada su autoridad por parte del Banco Central japonés ante los mercados internacionales en los últimos años y eso ha colaborado a que las intervenciones que ha tenido Japón indirectas no hayan tenido prácticamente ningún efecto sobre los mercados cambiarios y las intervenciones directas en este momento serían altamente costosas para Japón y también implicarían eh, una, unos efectos de muy corto plazo que no necesariamente ayudarán a los exportadores. De hecho, Japón en este momento pienso que como gobierno, como país, no debería de hacer nada para ajustar estos diferenciales y que deberían de estar estimulando, por el otro lado, a las empresas a ser más productivas, especialmente estas empresas que acabo de mencionar, y a tener mejores condiciones de producción para producir a menores costos. Que bueno, para Toyota ya sería casi imposible por su esquema Kanban.
Pero bueno, agradezco a todos, esta fue la última pregunta, agradezco a todos estar presentes en esta sesión, espero que les haya sido de utilidad y bueno, estaremos presentes más adelante con ustedes. Desearles a todos un muy buen día, agradecer también a Forex Street y a nuestros moderadores de estar presentes con nosotros.